Dios les bendiga. ¿Cómo están? ¿Bien? Qué bueno, gracias a Dios. Pues miren, hoy vamos a revisar el tema: el Espíritu Santo me enseña todas las cosas. Vamos a abrir la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículo 26. Y miren, siempre me gusta preparar alguna presentación visual, porque de esa manera creo que nos ayuda a entender un poquito mejor, pero en esta ocasión pues tuve algunos problemitas con mi aparato, entonces no quedó del todo configurada y no pude preparar algo visual. Pero bueno, vamos a hacerlo ahora sí que a la antigüita, ¿no? Como me acordé mucho del hermano Gonzalo. El hermano Gonzalo nunca llegó a utilizar, creo, ayudas visuales. Muy pocas veces. Dice así Juan capítulo 14, verso 26: Sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. No sé si alguien quiera ayudarme leyendo la Reina Valera, la Reina Valera 60. A ver, voy a ver si llega por aquí el micrófono para que te escuchen. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Muchas gracias. Padre, pues aquí estamos, ya hemos orado pidiendo tu dirección, pidiendo tu ayuda, y ruego que tu Espíritu Santo esté en medio de nosotros para hacernos comprender, Señor, tu propósito para esta noche, tu propósito para que debemos entender, Señor, estas cosas en esta noche respecto a este tema, Señor. Ayúdanos, Dios, y bendigo a cada varón aquí presente, Señor, a sus familias. Los bendigo, Señor, porque ellos hacen el esfuerzo por venir y estar aquí en este lugar, Señor. Si están aquí es porque tienen sed y hambre de ti. Y gracias, Señor, porque tú les traes a este lugar. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, en pocas palabras, lo que nos dice este versículo es que el Espíritu Santo nos quiere enseñar todo y recordar cada cosa que el Señor Jesús vino a enseñar cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, una de las características del Espíritu Santo, ya lo habíamos visto en un estudio anterior, es que una de esas características es precisamente que el Espíritu Santo enseña. El Espíritu Santo es un maestro, un maestro que da dirección, da guía, da esa instrucción, esa capacitación. En resumen, enseña. Específicamente que, pues este versículo nos dice que acerca de las enseñanzas de Jesús. Jesús dio muchísimas enseñanzas, ¿sí? Si ustedes dan vuelta a los evangelios, estaba enseñando, o estaba sanando, o estaba echando fuera demonios, o estaba predicando. Ese fue su ministerio, ¿sí? Y todas las páginas del evangelio, de los 4 evangelios, reflejan eso precisamente. Y entonces, pues ya no estando el Señor Jesús entre nosotros, bueno, deja al Espíritu Santo, deja al Espíritu Santo en medio de nosotros. ¿Para qué? Para que Él nos recuerde, y nos enseñe todas las cosas acerca de Jesús, acerca de las enseñanzas que Jesús vino a mostrar, vino a enseñar a sus discípulos y a toda esa gente que le seguía. Hay otro versículo en 1 Corintios capítulo 2 que dice algo muy interesante acerca del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 2, vamos a leer de los versos, vamos a leer de los versos capítulo 2, de los versos 6 al 14. 6 al 14. Sin embargo,
entre los que ya han alcanzado la madurez en su fe, si usamos las palabras de sabiduría, pero no se trata de una sabiduría propia de este mundo, ni de quienes lo gobiernan, los cuales ya están perdiendo su poder. Se trata más bien de la sabiduría oculta de Dios, del designio secreto que Él desde la eternidad ha tenido para nuestra gloria. Esto es algo que no han entendido los gobernantes del mundo presente, pues si lo hubieran entendido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero como se dice en la Escritura, Dios ha preparado para los que lo aman, para los que aman, que nadie ha visto, ni oído, ni siquiera pensado. Estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio del Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo. En la Reina Valera dice que el Espíritu lo escudriña todo hasta las cosas más profundas de Dios. ¿Cómo dice la Reina Valera? Todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios, ¿verdad? Estos versículos que leí, a propósito, varios hicieron así cara de ¿qué está leyendo el hermano, no? Estoy leyendo, fíjense, una traducción muy diferente. Ni siquiera estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Estoy leyendo la Biblia versión Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy. Y me pareció muy interesante por el lenguaje tan sencillo que utiliza. Y en estos versículos la palabra nos está mostrando que el Espíritu Santo viene a darnos esa sabiduría. El contexto de lo que está hablando en estos versículos es que nosotros comenzamos en la medida que vamos caminando en el Señor, en la medida que nosotros vamos asistiendo a la iglesia, nos vamos empapando de la palabra, vamos adquiriendo conocimiento, vamos utilizando un lenguaje muy diferente al que utilizábamos en el mundo, ¿sí? En el mundo pues se hacen bromas, chistes de color, como decimos coloquialmente, se habla con doble sentido, ¿sí? En las oficinas es muy común escuchar toda esa clase de conversaciones, ¿no? Todas esas clases de conversaciones superficiales donde pues se está criticando al de junto, a los demás empleados, donde se está juzgando a los jefes, toda esa clase de pláticas huecas sin sentido, todas esas pláticas que van en doble sentido, con morbo, etcétera, etcétera. Pero cuando uno llega al conocimiento de Dios, incluso nuestras pláticas van cambiando y comenzamos a hablar sabiduría de Dios. Sabiduría de Dios. Y esto es algo que el Espíritu viene a enseñarnos. Si algo vino a dar el Señor Jesús aquí en la tierra fue precisamente sabiduría. Sabiduría, ¿sí? En Mateo 13:54 dice que muchos de los fariseos, de los escribas en ese tiempo, dice, se maravillaban de las cosas que hacía y de la sabiduría con la cual enseñaba. Déjenme ir rápidamente ahí a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículo 54. Dice, regresó a Nazaret su pueblo. Cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esa sabiduría y el poder para hacer milagros? ¿De dónde saca esa sabiduría? Ahora, ¿qué es la sabiduría? ¿Alguna vez se ha preguntado, alguna vez se ha cuestionado qué es esa sabiduría de Dios? Ojo, porque aquí en lo que acabamos de leer en 1 de Corintios capítulo 2, habla que no es una sabiduría humana, sino una sabiduría divina, una sabiduría que proviene de Dios. ¿Cómo es esa sabiduría? Miren. ¿Es un don? Se puede decir sí. Sí. Dice que si alguien está falto de sabiduría, pídala, ¿no? Y el Señor se la va a dar. Sabiduría, una forma de vida,
Ay, por ahí va, hermano. Sí, 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 me gusta. Ajá, bueno, ese es el principio de la sabiduría, mas no es la definición de la sabiduría. Muy bien, una forma de entrar a ese camino de la sabiduría es temiendo a Dios, ajá, aborreciendo el mal, ajá, porque dice, el temor de Dios es aborrecer el mal. Ajá, entonces, cuando vamos haciendo a un lado la maldad, el pecado, nosotros vamos entrando en ese camino del temor a Dios, de ese respeto a Dios, y vamos adquiriendo sabiduría. Ajá, muy bien, ese es el principio del caminito. ¿Quién más? A ver. Virtud. Ujú. Sí, sí. Ándele, ya está. Ahora sí que está así como ya casi dándole al blanco el hermano. Sí, muy bien. Es una forma de vida, sí. Sí. No vamos a desviarnos un poquito de la idea que ¿qué es la sabiduría? ¿Sí? ¿Qué es la sabiduría? Miren, ahora sí que pudiéramos remitirnos a lo que dice el diccionario, pero, pero ya en la práctica, ya aquellos que han leído varias veces la Biblia, aquellos que se han empapado de los versículos, de la palabra, ¿qué es la sabiduría? Miren, la sabiduría es ese conocimiento profundo de Dios. ¿Sí? La sabiduría es ese conocimiento profundo de Dios. ¿Qué más? Algo que me gustó que dijo el hermano, es ese conocimiento práctico que Dios trae a nuestra vida, ese conocimiento práctico que podemos aplicar de manera cotidiana. Ajá, ¿sí? Con sabiduría harás la guerra. ¿Sí? Muchos, por ejemplo, pretenden dominar en sus entornos, en sus negocios, en su oficina, pretenden dominar con fuerza, alzando la voz, tal vez aplastando a los demás. Pero ¿qué es lo que muestra la palabra de Dios? La sabiduría de Dios nos muestra un camino diferente. Ajá. Nos muestra que, por ejemplo, pues a la gente no tienes por qué aplastarla. Más bien la palabra de Dios, la sabiduría de Dios nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. E incluso si alguien te cae mal en la oficina, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dice la sabiduría de Dios? ¿Qué dice ese conocimiento práctico de Dios? Te dice, ama a tus enemigos. Ama a aquellos que te aborrecen, porque dice la palabra de Dios, uy, qué fácil es amar a aquellos que te aman, ¿verdad? Pero ¿qué tal amar a aquellos que te aborrecen? Eso dice la palabra de Dios. Y eso es conocimiento de Dios. Eso es conocimiento profundo de Dios. Eso es conocimiento práctico de Dios, que a poco no lo podemos aplicar todos los días. Todos los días. Fíjense, déjenme contarles algo que me pasó cuando yo ingresé al ámbito laboral. Yo tenía como 20 años más o menos y estaba yo trabajando y al mismo tiempo estudiando en la universidad. Y uno de mis compañeros de la universidad me invitó a trabajar en su empresa. Y la verdad me colocó en un puesto muy, muy bueno, que yo de veras le agradezco mucho el que se haya fijado en mí. Pero él tenía unas características muy, muy particulares. Él era de padres españoles y pues tenía un temperamento así muy fuerte, ¿no? Todo el tiempo estaba hablando de toros y que fue a la plaza de toros y que vio al Julito, ¿cómo se llama ese? Bueno, pero miren, tenía cuestiones muy particulares y todos los días me decía, pasa por mí. Entonces todos los días pasaba por él, 7:30 de la mañana. Trabajábamos toda la mañana juntos
a la hora de la comida me dice, dame un ride a mi casa. Entonces todos los días lo llevaba a su casa. Y luego terminando de comer, pues lo recogía a su casa y nos regresábamos a la oficina. Ajá. ¿Y qué creen? Pues a las 5 de la tarde que salíamos de la oficina, pues nos íbamos a estudiar a la misma universidad. Y a las 6, pues ¿qué creen? Entrábamos a la universidad y estábamos en el mismo grupo, en la misma licenciatura. Y así estaba yo junto a mi amigo Rodrigo desde las 6 hasta las 10 de la noche. Y a las 10 de la noche, ¿qué creen? Pues llévame a mi casa. Híjole. Entonces hasta las 10:30, desde las 7:30 de la mañana hasta las 10:30 de la noche tenía que convivir con Rodrigo. Y Rodrigo tenía ese temperamento que de veras, mira, todos los días, hermanos, casi todos los días había que irlo a sacar a la dirección. Porque o ya le había dicho algo a alguien, o ya se había peleado con un maestro, o ya se había bronqueado con otra persona, etcétera. O sea, todos los días casi prácticamente había que casi irlo a sacar ahí de los separos, ¿no? En la dirección. Y ya me lo entregaban así, casi, ya llévate tu amigo, ya, aquí está, pero ya llévatelo, ¿no? Y así. Bueno, fue tanto, no sé, lo que él afectó mi vida que me empecé a enfermar. Ajá. Me empecé a enfermar y fui a dar al médico porque pues yo ya sufría de colitis, gastritis y toda clase. Ya nada más escuchaba su voz y ay, Rodrigo ya llegó a la oficina. Ajá. Pero fíjense cómo es la palabra de Dios. La palabra de Dios me enseñó a amarlo. Me enseñó a amarlo. Llegó un momento en que yo ya estaba aquí, ya. Dije, no, si este cuate se cae en una coladera, qué bueno, que ya se caiga y que se quede. Pero el Señor me decía, ámalo. Muéstrale mi amor. Muéstrale que yo le amo. Y miren, yo creo que me costó trabajo al principio, porque incluso llegué así a aborrecerlo, ¿no? Así, ¿no? Me decían, ¿tú eres amigo de Rodrigo? No, ¿qué amigo de Rodrigo, no? Sé, cuate, ¿no? ¿No? Y yo pues me trataba de deslindar de él, pero fíjense cómo es ese conocimiento de Dios que nos enseña incluso a amar a las personas, a amar a los que a veces de pronto aborrecemos, a veces a los que de pronto nos caen mal. Entonces, la sabiduría es ese conocimiento práctico, es ese conocimiento profundo de Dios. Ajá. Y es algo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Esa sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque dice aquí la palabra de Dios en 1 Corintios, que ya lo leímos, capítulo 2, versículo 10, que el Espíritu de Dios escudriña aún lo más profundo de Dios. Lo más profundo de Dios, esos misterios que están ahí ocultos, ¿verdad? Esas cosas que están ahí ocultas. Dice la palabra de Dios, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces hay conocimiento que está ahí, que está como que reservado, y que el Espíritu Santo lo conoce porque conoce lo más profundo de Dios. Y esas son las cosas que Dios nos quiere enseñar. Esas son las cosas que el Espíritu Santo nos quiere revelar. Es ese conocimiento que vamos a poder aplicar de manera cotidiana. ¿Sí? Entonces, una de las cosas importantísimas que el Espíritu Santo nos quiere enseñar es su sabiduría. La sabiduría de Dios. ¿Y qué nos dice el Padre en Proverbios capítulo 4, versos 5 y versos 7? Vuelvo a repetir, Proverbios capítulo 4, versos 5 y versos 7. El Padre nos dice, adquiere sabiduría, adquiere sabiduría.
adquiere inteligencia. Ajá. Entonces, es algo que definitivamente el Espíritu Santo quiere enseñarnos. Ajá. Quiere enseñarnos. Yo recuerdo un testimonio muy bonito que compartió alguna vez el hermano Gilberto. Y dice que él estaba en un examen. Él estaba estudiando en ese entonces informática. Y les dio un examen que, miren, dice, yo no sé si estaba escrito en arameo o en qué, pero el caso es que nada más nos volteábamos a ver entre los alumnos y no sabíamos cómo íbamos a resolver ese problema. Ajá. Y él se puso a clamar, se puso a orar en ese momento. Bueno, pues ¿qué creen? Que el Espíritu Santo le mostró cómo resolver ese problema que tenía enfrente. Y para sorpresa suya también, el maestro quedó maravillado porque dice, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo llegaste a esta solución? Y le dice el hermano Gilberto, el Espíritu me mostró. ¿Cuál Espíritu? Y es que el Espíritu Santo así es, muchas veces te va a mostrar soluciones que ni siquiera tú te imaginas. Pero así es la sabiduría de Dios. No sé si recuerden aquel pasaje en el libro de Reyes, cuando a Salomón le vinieron dos mujeres y un bebé, ¿sí? No como la canción, dos mujeres y un camino, no. Dos mujeres y un bebé. Y le contaron ahí una historia de que las dos mujeres vivían juntas y que las dos mujeres habían dado luz al mismo tiempo, pero una de ellas había matado por accidente al bebé porque se había acostado sobre él. Esa es la historia que contaron. Total que se andaban peleando ahí el bebé, ¿no? Y entonces la sabiduría que posaba sobre Salomón le mostró cómo resolver el problema, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Salomón tomó al bebé, pero también tomó una espada. Dijeron, hijo, pues ¿qué va a hacer, no? ¿Le va a cortar el cabello o qué? No, lo iba a partir a la mitad. Le iba a dar una rebanada a cada mamá, ¿no? Se oye grotesco, pero pues así es como iba a resolver el problema. Pero, pues como decimos coloquialmente, había chanfle en esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque Salomón sabía que en el momento que él bajara la espada para cortar al bebé, la verdadera mamá iba a decir, ¿sabes qué? Mátame a mí, pero deja vivo al bebé. ¿Qué dijo la mamá que no era? Pues sí, que nos toque una rebanada a cada uno. Y ahí se manifestó la sabiduría de Dios. Y entonces Salomón supo cuál era la mamá verdadera, ¿sí? La mamá falsa, la mamá mala, pues ella no le importaba. Ella dijo, pues sí, que cada quien se lleve su rebanada de bebé, ¿no? Y a mí si me la da más delgadita, pues mejor, ¿no? Como piden el jamón. Pero ahí fíjense cómo el Espíritu Santo se manifestó y a través de esa sabiduría de Dios le mostró cómo resolver ese problema. ¿Y qué creen, hermanos? ¿Verdad que todos los días tenemos que resolver situaciones? ¿Verdad que todos los días? Sí. Hay veces que yo ya nada más piso a la oficina y miren, ya me están bombardeando con cosas que ya hay que tomar decisiones y tú qué piensas y tú qué dices y qué decides y cómo le hacemos y así. Y todo el tiempo estamos rodeados de toma de decisiones. Todo el tiempo estamos teniendo que dar instrucciones, que dar dirección, que dar alguna instrucción, etcétera, etcétera. ¿Quién nos va a ayudar a que las cosas salgan bien? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a enseñarnos las cosas, viene a enseñarnos el camino correcto, viene a mostrarnos esa sabiduría, ese conocimiento profundo de Dios. ¿Para qué? Para que podamos tomar buenas decisiones. ¿Sí? Vamos a continuar. Por cierto, Proverbios 12, versículo 1, también dice algo al respecto. Proverbios capítulo 12.
Para los que quieran esa referencia de Salomón, miren, es Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 3, a partir del verso 24, los que están tomando nota. Es Primero de Reyes, capítulo 3, a partir del verso 24. Proverbios 12, verso 1, dice: para aprender hay que amar la disciplina. Es tonto despreciar la corrección. A ver, ¿qué dice la Reina Valera? El que ama la instrucción ama la sabiduría. Ajá. El que ama la instrucción, el que ama ser enseñado, ajá, va a amar también la sabiduría, el conocimiento profundo de Dios. Ajá. Y aquí en Proverbios, en esta versión, me llama la atención que para aprender hay que amar la disciplina. Ajá. Aquí lo pone en otro contexto. Y claro, la enseñanza conlleva disciplina. Ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto. Ahora, vamos a examinar un poco más el contexto de Juan capítulo 14, que es el pasaje donde está nuestro texto base. Juan capítulo 14, y me voy a permitir leer la versión Dios habla hoy. Ajá. Entonces, si gustan, para que no se pierdan en la lectura, escuchen lo que les voy a leer. Dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Sí? Voy a leer Juan capítulo 14, versos del 15 al 27. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes. Entonces fíjense, ya no está Jesús en medio de nosotros, pero ¿quién está en medio de nosotros? El Espíritu Santo. Y Él se encarga de instruirnos, de enseñarnos. Ajá. Los que son del mundo no lo pueden recibir, no pueden recibir al Espíritu Santo, porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen, porque Él permanece con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré para estar con ustedes dentro de poco. Los que son del mundo ya no me verán, pero ustedes me verán y vivirán, porque yo vivo. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y ustedes están en mí y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los obedece demuestra que de veras me ama. Y mi Padre amará al que me ama y yo también lo amaré y me mostraré a él. Voy a hacer un alto aquí. Estoy haciendo una pausa en el verso 21. ¿Por qué? Porque fíjense, en este contexto donde dice que el Espíritu nos enseñará todas las cosas y nos recordará las enseñanzas de Jesús, hay algo muy importante en este contexto. Dice: si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Aquí algo que quiero enfatizar es que cuando hay obediencia es porque hay amor por Él. Y lo está diciendo muy claro la palabra de Dios. Si ustedes me aman, ustedes van a obedecer y guardar mis mandamientos. ¿Sí? En otra parte, en el verso 21 dice: el que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Entonces, esto me lleva a pensar que si nosotros queremos ser enseñados por el Espíritu Santo, nosotros tenemos que mostrar obediencia. Nosotros tenemos que mostrar obediencia a sus mandamientos, a lo que Él nos está enseñando. Si no, ¿qué caso tiene que nos enseñe? ¿Qué caso tiene que nos instruya si nosotros no vamos a obedecer? Si nosotros no vamos a poner en práctica lo que Él nos está tratando de enseñar. Entonces, en este pasaje, eso es lo que yo quiero enfatizar, que, Él nos quiere enseñar todas las cosas, pero de nada sirve que Él nos las enseñe si nosotros no las obedecemos, si nosotros no las ponemos en práctica, si nosotros no mostramos ese verdadero amor.
Voy a continuar leyendo en el versículo 23. Dice: el que me ama hace caso de mi palabra, y mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a vivir con él. El que no me ama no hace caso de mis palabras. Las palabras que ustedes están escuchando no son mías, sino del Padre que me ha enviado. Les estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes, pero el defensor, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Ajá. Y por ejemplo, alguna cosa que Él nos haya dicho, alguna enseñanza que Él nos haya dejado, se me ocurre en este momento, que es aquel versículo que dice: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esa es una de sus enseñanzas. ¿Y qué pasa? Continuamente estamos en situaciones que nos atemorizan. No sé si por aquí hay alguien que de repente despierta con esa ansiedad de: ¿y qué pasa si pierdo mi empleo? A ver, ¿cuántos han despertado con esa ansiedad? ¿Eh? Ay, sí, algunos así nada más como que medio levantan la mano, ¿no? Como que no quieren aceptar. Pero sí, miren, incluso yo también muchas veces digo: ¿y qué pasa si el día de mañana pues me corren o ya no tengo trabajo? ¿Qué va a pasar, no? Y de repente me entra esa ansiedad, ¿no? O de pronto me pongo a pensar, digo: ¿y qué va a pasar dentro de 20 años, no? Cuando yo ya esté más, pues con más kilometraje, ¿no? ¿A poco voy a seguir trabajando? ¿A poco sí me van a contratar? Y de repente me entran esas angustias, esas preocupaciones. Ajá. Digo, aquí hay hermanos que se ríen de mí porque pues ya lo están. Digo, ya ustedes ya tienen un kilometraje más avanzado, ¿verdad? Que uno. Pero de pronto, pues yo que estoy adolescente, pues me entran esas angustias, aunque no lo crean. Me preocupo. Ajá. Pero en ese momento, ¿qué pasa? En ese momento, ¿qué pasa? Viene el Espíritu Santo y me recuerda las enseñanzas del Señor Jesús. Y me dice: a ver, tranquilo, ¿por qué tanto brinco si el suelo está parejo? Me dice, y me recuerda el Señor Jesús, me recuerda el Espíritu Santo: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. No se turbe tu corazón, no se aflija, no te entre esa ansiedad, ni tengas miedo. ¿Qué más te recuerda a veces el Espíritu Santo? Te dice: en el mundo tendréis aflicción. Oye, Señor, pero me está lloviendo sobre mojado. Dice: pero confiad, yo he vencido. Sí, a veces, ¿cómo dice ese dicho? Ya no vemos lo duro, sino lo tupido, ¿no? Y vemos prueba sobre prueba y ya uno dice: ya, Señor, por favor. Ajá. Hubo un tiempo que el Señor, ¿cómo nos probó a mi familia y a mí con los carros? Híjole, ya habíamos caído en una situación de risa. Yo tenía una camioneta que de pronto se apagaba, así se le antojaba apagarse, y uno podía estar en el carril de alta en el periférico y la cosa esta se apagaba. No, hombre, y pues era así como que una maniobra kamikaze, ¿no? Que con el puro vuelo de la camioneta, pues uno se pudiera llegar a la lateral, ¿no? ¿Y te acuerdas qué cargaba ahí a un lado? Un galón de agua. Y todos dirán: pues, ¿qué? ¿Para ungir la camioneta o qué? No, ¿qué? Para ungirla. Miren, yo cargaba un galón de agua porque encontré un truco. Miren, ya había pasado esa camioneta por varios chamanes, gurús y mecánicos y especialistas y escáneres y todo le habían ya probado ajá, sí.
y nadie le atinaba. Y miren, yo estaba como esa mujer con el flujo de sangre, nada más pague y pague y pague y pague mecánicos, y nadie le atinaba. Pero un día, en mi coraje, dije, mugrosa camioneta, y que arranca. Yo dije, así vas a entender. Entonces cargaba mi garrafón de agua y pues con ese garrafón, ¡pum!, le daba al tablero y encendía. Cuando se le antojaba, ¿verdad? Porque hubo una vez, ¿te acuerdas que nos dejó la camioneta y eran ya casi la 1 de la mañana ya fuera del cine? Y yo con mis 3 hijos en ese entonces, mi esposa y todo, y yo dije, hijo, mugrosa camioneta. Y yo estaba así trabado ya de coraje, yo ya ni ganas tenía de clamar al Señor. Y me acuerdo esa vez, pues, salimos de la función y todo, ya íbamos a casa, eran como las 10 de la noche y ya aquella cosa no prendió. Y bueno, ni el garrafón hizo su milagro. Y entonces pues tuve que llamar a la grúa, ¿verdad? Tuve que llamar a la grúa y ya saben, ¿no? De eso que, sí, su grúa estará ahí en 40 minutos. Pero yo no sé si 40 minutos del Señor o qué, pero la grúa llegó como a la 1 de la mañana en esa ocasión, me acuerdo. Y ya se baja el de la grúa y dice, ¿qué tiene su camioneta? Le digo, pues no arranca. Pero no arranca, ¿por qué? Pues porque no quiere arrancar la cosa. O sea, no me iba a poner a darle explicaciones de que ya había pasado por cuántos mecánicos, cuántos talleres. Pues, no arranca. A ver, déjenle intento. ¿Y qué creen? Que a la primera. No, esa camioneta de veras que me sacó canas multicolor, o sea, no verdes, multicolor. Y continuamente el Espíritu Santo me hacía mención de esos versículos. En el mundo tendréis aflicción, y vaya que lo viví, ¿eh? Y en ese tiempo también teníamos un Pointer, una camionetita Pointer. Bueno, esa también, miren. Ya mis hijos se subían con miedo. Decían, papá, ¿y no se nos va a pagar? Ustedes confíen, hijos, súbanse. No, y mugrosa cosa, nos dejaba así tirados, ¿verdad? Igual se le antojaba apagarse y había que hacer la maniobra esa kamikaze, ¿no? Y cómo sufrimos en ese tiempo, ¿eh? Pero el Señor continuamente, el Espíritu Santo me recordaba las enseñanzas del Señor Jesús. Decía, tranquilo, confía. ¿Sí? Y en otra ocasión les contaré el resto de ese testimonio, porque no fue una cosa impresionante cómo el Señor después nos bendijo. Pero en serio que en medio de toda esa tribulación, cómo me enseñó el Señor a depender de Él, ¿eh? A depender de Él y a confiar en Él y a alabarlo en medio de la tribulación. Porque finalmente, mira, ya cuando te deja tirado el carro y varias veces, digo, ¿a poco te quedan ganas de alabar al Señor? Pues claro que no, te quedan ganas de patear el mugroso carro, ¿verdad? Y maldecirlo y a ver, miren, yo de veras cruzó por mi mente no 1, 2, 3 veces. Dije, voy a aventar este coche al barranco y voy a cobrar el seguro y ya que me den 3 pesos por él, pero de veras cruzó por mi mente hasta abandonar el carro y con las ventanas abiertas y todo para que se lo llevaran. Dije, pues total, ni le va a arrancar, ¿verdad? Al ladrón. Se lo va a tener que llevar empujando. Ay, no, qué cosas. Pero en fin, el Espíritu Santo es el que nos recuerda, nos recuerda las enseñanzas del Señor Jesús. Y por ejemplo, como esa que les dije, tengan paz, no se turbe tu corazón, ni tenga miedo. El Espíritu nos quiere capacitar también para dar buen testimonio de Jesús. Para dar buen testimonio de Jesús. Finalmente, déjenme decirles una cosa. El Espíritu da testimonio de Jesús, ¿sí? Porque a ver, ¿quién de ustedes, quién de los que estamos aquí presentes, quién conoció en persona al Señor Jesús?
pues digo, lo conocemos porque Él nos dice que está en medio de nosotros, pero, ¿no? Pero así como que, Señor, ¿dónde estás? Ajá. O sea, físicamente no lo hemos conocido. Pero el Espíritu da testimonio de quién es Jesús. El Espíritu Santo nos está mostrando continuamente quién es Jesús, cómo es su carácter, cómo piensa, cómo resuelve las situaciones. Ajá. Entonces el Espíritu Santo nos enseña quién es Jesús, y por consecuencia entonces el Espíritu Santo nos enseña cómo debemos testificar de ese Jesús. Ajá. Déjenme leer este pasaje. Es en Mateo 10, versos del 16 al 20. Mateo 10, versos del 16 al 20. Voy a leer la versión Dios habla hoy. Miren, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sean pues astutos como serpientes, aunque también sencillos como palomas. Tengan cuidado, porque los entregarán a autoridades, los golpearán en las sinagogas y hasta los presentarán ante gobernadores y reyes por causa mía. Pero dice, así podrán dar testimonio de mí delante de ellos y de los paganos. Fíjense, ahorita nuestro pastor, el día de ayer, él viajó a Cancún para estar en las reuniones de la OEA. Ajá. Para estar en esas reuniones. Y me llamó la atención porque él usó una frase que yo también alguna vez me la hice, y que el día de ayer la escuché de una artista que recibió al Señor en su corazón. No sé si recuerden a Nadia que estuvo en la academia de Canal 13. Los tres hemos dicho esta frase: ¿qué hago yo aquí? Una vez yo me hice esa pregunta un día que me mandaron llamar de gobernación. Y estando ahí en medio de ¿cómo se llama? Roque Villanueva, que es el subsecretario de gobernación. Y dije, ¿qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿No? Y me invitan que para hablar a favor de la familia y todo eso. Pues hubieran invitado a otro pastor de más nombre, ¿no? A esos que andan ahí con su título de apóstol, ¿no? O su titulote de profeta. Yo dije, pues hubieran invitado a alguien así, pero ¿qué hago yo aquí? El pastor ayer dijo esa misma frase. Él ya ha estado en Los Pinos, él ya ha estado en gobernación, él ya ha estado en Secretaría de Relaciones Exteriores, él ya ha estado con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Ha estado así en lugares que uno diría, wow, ¿no? Y él se ha hecho esa misma pregunta: ¿qué hago yo aquí? Y la escuché de esta artista que también decía que Dios la ha puesto en lugares así muy, muy claves, muy específicos, y ella se ha hecho esa pregunta: ¿qué hago yo aquí? Bueno, aquí está uno de esos propósitos. Dice, así podrán dar testimonio de mí delante de ellos, y de los paganos. ¿Sí? Los presentarán ante gobernadores y reyes por causa mía. Digo, gracias a Dios a mí no me llevaron a golpes y a patadas, ¿verdad? Pero nos está tocando estar delante de príncipes, de reyes de esta tierra, para testificar acerca de Jesús. Y estando ahí en esa, por ejemplo, en mi caso, estando en una de esas reuniones, yo de veras me puse a orar, porque miren, las piernas me aplaudían. Y las sentía así de bubulobos, ¿no? Las piernas. Y dije, Señor, ¿qué voy a decir? Pero ¿qué dice la palabra ahí mismo? Miren, dice, verso 19: pero cuando los entreguen a las autoridades, no se preocupen ustedes por lo que han de decir o cómo han de decirlo. Porque cuando les llegue el momento de hablar, Dios les dará las palabras. Pues no serán ustedes quien hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por ustedes.
Y es el Espíritu el que habla a través de nuestra boca. El Espíritu nos enseña las cosas. Y en ese mismo instante, cuando estamos delante de alguien para testificar, mira, tú nada más comienza a hablar, a abrir tu boca y deja que el Espíritu de Dios hable a través de ti. Y mira, a lo mejor no llegas tan alto, ¿no? Tan acá como nuestro pastor, ¿no? Pero a lo mejor el Señor te pone con un taxista, ¿no? Me pasó el día de ayer. Ay, güey. Un propósito tenía el Señor de que ahí voy correteando y le digo a mi hijo, ya vámonos, porque normalmente los domingos salimos de casa a las 7:30 y ahora una de mis hijas pues nos está acompañando temprano y le digo, ya vámonos ya. Y entonces veo que está cerrada la puerta de la recámara de mi hija, abro y la veo ahí. Y le digo, hija, ¿qué pasó? Ay, sí, ya voy. Le digo, no, ya nos tenemos que ir. Total, que le dije a mi hijo, ¿sabes qué? Arráncate ya con tus amigos, arráncate, adelántate y yo te alcanzo. Me voy en taxi. El Señor siempre va a tener un plan, un propósito. Ya me subí al taxi. No. No. Pero a los pocos minutos que me subí a ese taxi, el Espíritu Santo me empieza así a echar el codazo. Y yo, ¿qué quiere, Señor? Compártele, testifícale. Ay, Señor, pero ahorita no vengo inspirado. Ven, aparte traigo el coraje atravesado de que esta niña no se despertó a tiempo. A veces pareciera que no es el momento indicado, ¿no? Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que hay que aprender a hablar a tiempo y fuera de tiempo, ¿sí? Y ayer me tocó fuera de tiempo porque, como les digo, ni andaba inspirado y más bien traía el coraje atravesado. Y empieza el Espíritu, háblale, testifícale, compártele. Híjole, ya vi el reloj y dije, me quedan 15 minutos para darle el mensaje de salvación. Y miren, todavía pasaron otros 5 minutos. Yo me hice menso otros 5 minutos. Diciendo, no, pues a lo mejor aparece algo en el radio, ¿no? Un mensaje así sobrenatural. No pasó nada. Y el Espíritu, háblale, testifícale. Ay, Señor, me quedan 10 minutos para compartirle. Ya, me decidí. Le hablé, testifiqué. No se preocupen por lo que hayan de hablar. En ese momento el Espíritu va a poner palabras en su boca. Va a poner palabras, va a poner versículos. Dice, yo les enseñaré todas las cosas y les recordaré todo lo que les he enseñado. En ese momento, cuando ustedes tengan que hablar, el Espíritu va a hablar por ustedes. Amén. Sí, la palabra de Dios tiene poder, sí. Sí. ¿Qué dice la Biblia? Dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder, ¿verdad? Poder de Dios para salvación, ¿sí? La palabra de Dios es poderosa y cumple su propósito. Dice, no volverá vacía, sino cumplirá el propósito por el cual está siendo enviada. Entonces, miren, vamos a ir concluyendo. Ahora sí que se nos pasó rápido este tiempo. Pero miren, para ser enseñados por el Espíritu Santo, déjenme darles por lo menos unas 3 ideas. Para ser enseñados por el Espíritu Santo, en primer lugar, yo creo que debemos ser dóciles. Ser dóciles. En Isaías 29:16 habla un poco acerca de el barro y el alfarero. Isaías 29:16.
Entonces nosotros debemos ser dóciles a como Dios nos quiera moldear, a lo que Dios quiera hacer con nosotros. Y debemos estar atentos. ¿Qué quiere decir dócil? Pues así, flojito, ¿no? Y pues Señor, aquí estoy, soy barro en tus manos, haz lo que quieras de mí, ¿verdad? Entonces esa docilidad también se traduce en dejar ser enseñados. Hay gente muy orgullosa. Habemos gente, porque incluso yo reconozco que muchas veces se acerca a mí gente y me dice, mira, te voy a enseñar algo. Y lo reconozco. Hay veces que yo digo, a ver, ¿este qué me va a enseñar, no? Incluso hay gente aquí muy espiritual, muy crecida, ¿no? Que ya caminan así ya sobre el piso, ¿no? Y que casi dicen, a ver, a mí enséñame algo que el Señor no me haya revelado. Ay, ¿no? Ajá, ¿no? Casi. Pero miren, yo creo que es bueno que tengamos esa actitud de ser enseñados. Todo el tiempo vamos a aprender algo nuevo de Dios. Todo el tiempo, vamos a tener toda la eternidad para aprender algo nuevo de Dios. Entonces debemos tener un espíritu dócil, un espíritu enseñable. No sé si exista esa palabra, pero bueno. El número 2, debemos ser sensibles a lo que Dios me quiere mostrar. A veces somos desesperados. Estamos en medio de una cultura que yo llamo la cultura del microondas, donde todo tiene que ser rápido y así, en el momento en que yo quiero. Pero ya no sabemos esperar, ya no sabemos ser pacientes, ya no. Señor, mira lo que me está pasando. Y no somos capaces de esperar los propósitos de Dios. No somos capaces de mirar un poquito más allá de los problemas, de las situaciones, y ver el propósito de Dios detrás de todas esas cosas. Entonces debemos ser sensibles a lo que Dios me quiere mostrar. Juan capítulo 10, versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad? Y la siguen, y me siguen, dice la palabra de Dios. Entonces ser sensible a esa voz, hacia dónde te quiere dirigir el Señor, qué es lo que te quiere enseñar. ¿Qué es lo que te quiere enseñar con esos propósitos, con esas pruebas que a veces tienes que atravesar? Y escúchame bien, hermano. Muchas veces esas pruebas duran tiempo. Duran tiempo. Días, a veces se prolongan meses, a veces se prolongan años las pruebas. Pero tenemos que aprender a ser sensibles y decir, a ver, Señor, ¿qué tiempo estoy viviendo? Y a lo mejor el Espíritu te muestra que estás viviendo un tiempo de prueba, donde tu fe está siendo probada, donde tu dependencia hacia Dios está siendo probada. Donde todo tu ser está siendo probado para ver qué tanto dependes de Él, qué tanto confías en Él. Entonces, número 1, tener un espíritu dócil, enseñable. Número 2, ser sensible para tus antenas espirituales, para ver qué es lo que el Señor tiene detrás de la prueba, detrás de la circunstancia. Número 3, y este es muy importante, para ser enseñados por el Espíritu Santo debemos estudiar. Fíjense bien, para que la enseñanza de un maestro tenga efectividad, ¿qué tiene que hacer el alumno? Si no, qué chiste, ¿no? Se puede parar el maestro enfrente de un salón de clases y hablar, pero si el alumno no presta atención, si el alumno no hace los trabajos, no hace las tareas, no se pone a estudiar, pues ¿qué va a pasar? Nada. No se va a lograr el proceso de aprendizaje. El Espíritu te quiere enseñar, pero ¿cuál es tu parte? Ponerte a estudiar. El estudio requiere disciplina, requiere tiempo. Hay veces que ni eso le dedicamos al Señor, ese tiempo de leer la palabra de Dios.
Ajá. Ya llegamos todos golpeados, zarandeados de todo el día, del trabajo y de tomar mucho café y sobar muchos papeles. Y ya llegas pues todo cansado, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Pues ya agarras tu Biblia y así como ya con los ojitos a media hasta, ¿verdad? Y en el principio creó Dios. Canijo diablo, fuete de aquí. En el principio creó, y ya empiezas a ver así las letritas dobles, ¿no? Creó Dios los cielos y la tierra. Y ya. Ahí murió tu intento de querer estudiar la palabra de Dios. Mira, acuérdate de cuando tenías que estudiar alguna materia. Sobre todo esas macabras como física, matemáticas, química. Te quemabas las pestañas por estudiar, por aprenderte las cosas. Es más, les puedo asegurar que aquellos que hacían sus acordeones, esos famosos acordeones, bueno, hasta aprendían más que los otros, ya nada más de andar redactando los acordeones, ¿verdad? Ya a la hora de la hora ya ni lo sacabas porque te acordabas de todo lo que habías escrito. ¿Qué se requiere para lograr el aprendizaje? Estudiar. Por lo menos aquí, pues el Centro Cristiano nos brinda algunas herramientas como los cursos bíblicos, los talleres de lectura. Ajá, ahí están los cuestionarios bíblicos, hay varias modalidades. Ajá. ¿Qué más tenemos? Mencioné los cursos bíblicos, mencioné los cuestionarios, están los calendarios de lectura bíblica. Ajá. Pero finalmente yo creo que tenemos que entrar en esa disciplina. Escúchenme bien esa palabra, disciplina. ¿Qué tiene que hacer un atleta para lograr sus objetivos? Entrar en una disciplina. Sí. Yo cuento mucho la anécdota de una compañera que se estaba preparando para los Juegos Panamericanos. Y miren, ella entrenaba, se despertaba a las 4 de la mañana porque entrenaba de 5 a 7 de la mañana. Y luego a las 8 llegaba a la escuela, estaba en la escuela de 8 a 2 de la tarde. A las 3 se iba a comer, medio hacía tarea y lo que podía. A las 4 ya tenía que volver al entrenamiento. Entrenaba de 4 a 8 de la noche. Ajá. Y después llegaba a su casa, hacía tarea y se dormía por ahí de las 11 de la noche. Entrenaba 6 horas diarias, incluyendo los domingos. Y todos la volteamos a ver, estás loca. Pero ella tenía claro su objetivo. Su objetivo era primero llegar a los Panamericanos, porque su sueño era llegar a las Olimpiadas. Pero no nada más era entrenar, era cuidar su alimentación. A la hora del recreo, mientras nosotros sacábamos nuestra tortota así, nuestra tortuga de milagro, esa torta de milanesa que todo estudiante anhela a la hora del recreo, y que hasta abres así el zaguán a todo lo que da. Ajá. Para que quepa así todo el aguacate, la cebolla y todo. Mientras nosotros nos comíamos eso con nuestro vasote de Coca-Cola, así casi de a litro, Coca-Cola fría, así con el vasito sudado. Así. Ella, ¿qué creen? Abría sus toppers con lechuguita, que la zanahoria, que el jitomate, así. Y luego de tomar, pues agua simple. Y la volteamos a ver y así como que, mis condolencias, Caro. Y nosotros aquí con la tortota. Pero ella sabía cuál era su objetivo, sabía a dónde quería llegar. Ajá. Y sabía que el llegar a eso implicaba sacrificios, implicaba el tener que hacer ciertas cosas. Bueno, si tú quieres llegar al cielo, implica disciplina, ser disciplinado.
Ajá. Dice la palabra de Dios en Hebreos 5:14, ejercitar los sentidos espirituales. Sí. Entonces, la vida cristiana requiere una disciplina. Una disciplina. Si el Espíritu Santo está dispuesto a enseñarte, tú tienes que estar dispuesto a estudiar. Tienes que estar dispuesto a aprender, a entrar en ese proceso de Él me enseña, yo aprendo. Él me enseña, yo aprendo. Ajá. Y miren, por último, hermanos, por lo menos 4 ideas de por qué el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Ya mencionamos unas hace rato, para aprender sabiduría, esa es una de ellas. Para poder testificar, claro, esa es creo que una de las más importantes, para poder ser testigos de Él. Dice Hechos capítulo 1, verso 8, y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿En dónde? En Jerusalén, en Judea, y dice, y hasta lo último de la tierra. Mencioné Hechos capítulo 1, verso 8. ¿Para qué más quiere enseñarte, quiere instruirte el Espíritu Santo? Para que no peques. Para que no peques. Porque el pecado, las faldas y todo eso están ahí, están ahí. Y ahora peor con estas cositas. No. Como dicen por ahí, yo me ando derechito con mi Creador, porque ¿qué creen? De pronto estoy comiendo con el pastor, y el pastor agarra mi celular y ve todo lo que traigo aquí adentro. Y bueno, a lo mejor el hermano Gilberto no está junto a ti todo el día, pero ¿sabes quién sí ve tu celular? Y mira, y aunque borres el historial, hay una nube de testigos arriba de nosotros. Entonces el Espíritu Santo te recuerda las enseñanzas de Jesucristo para no pecar. Porque dice en Juan capítulo 16, verso 8, que Él redarguye de juicio y de pecado. El Espíritu Santo nos redarguye. Quieto, eso no me agrada. Detente, párate. ¿Qué más? El Espíritu Santo nos recuerda sus enseñanzas para tomar decisiones, para tomar las mejores decisiones. ¿Por qué? Y esto lo pueden leer en casa en Juan capítulo 16, verso 13. Juan capítulo 16, verso 13. Porque el Espíritu nos quiere guiar a toda verdad. Él ya conoce las cosas que están por venir. Entonces, si ya conoce las cosas que están por venir, claro que el Espíritu nos puede guiar para tomar las mejores decisiones. ¿Y cuántos de aquí necesitamos tomar buenas decisiones? Todos. Todos necesitamos tomar decisiones a cada momento, a cada instante. ¿Para qué nos quiere, por último, para qué nos quiere enseñar y para qué nos quiere recordar el Espíritu Santo las enseñanzas del Señor Jesucristo? Porque muchas veces tenemos que aconsejar, ¿verdad? ¿Cuántas veces se nos han acercado personas con necesidad, personas con alguna carencia o con alguna situación en sus vidas, en sus casas? Se nos acercan y nos dicen, dame un consejo. Y en esos momentos el Espíritu Santo nos va a enseñar y nos va a recordar las enseñanzas del Señor Jesucristo para poder aconsejar adecuadamente, ¿verdad? Qué importante es que dejemos que el Espíritu Santo nos instruya y nos recuerde continuamente las enseñanzas de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Póngase de pie, oremos. Muchas gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra nos refresca, tus palabras, Señor, traen vida, tus palabras, Señor, nos dan sabiduría, nos dan de ese conocimiento profundo de ti, Señor. Y Padre, muchas gracias porque el día de hoy nos recuerdas que tu Espíritu Santo está ahí para instruirnos, para enseñarnos, para recordarnos tus enseñanzas, tus palabras.
tu forma de pensar, tu mente, Señor, tu corazón. Gracias, Espíritu Santo, por estar con nosotros, en medio de nosotros. Gracias por tus palabras, por tus enseñanzas. Gracias, Señor, en el nombre